María José Landaburu es la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Autónomos y Emprendedores, UATAE, que es una de las asociaciones que esta tarde tiene cita con el señor Escrivá. Señora Landaburu, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿A favor o en contra de la propuesta que plantea el ministro Escrivá? Bueno, pues como toda propuesta y como el inicio de una negociación hay que empezar a trabajarla y por supuesto nuestra obligación es mejorarla, pero esto no es que sea el cambio del sistema del RETA para los autónomos, no es que sea una idea que se le haya ocurrido al ministro Escrivá ni a nosotros, es que es una recomendación de los pactos de Toledo desde el origen, es que además Europa nos lo exige para recibir los fondos europeos, también se ha acordado en el diálogo social en los acuerdos del 1 de julio, es decir, esto lo tenemos que abordar, porque tenemos un sistema en este momento que es de mínimos. Decía usted antes que en su mesa hay muchos autónomos, pues ya sabrán ellos las prestaciones que tenemos cuando estamos de baja, que son mínimas, que tenemos unas pensiones que nos hacen los jubilados más pobres. Todo esto hay que abordarlo. Y lo que tenemos que ver ahora es la manera. En nuestra opinión, pues hombre, había que rebajar la cuota mínima para los que están por debajo del salario mínimo. No sé si tienen que ser 13 tramos, o pueden ser 7, o pueden ser 14. Tendremos que sentarnos, ver los datos, porque realmente los datos económicos solo los tiene el Ministerio, y con los números en la mesa ver cómo podemos favorecer al colectivo pues para salir de esta precariedad eterna en la que llevamos siempre, ¿no? Claro, si los datos solo los tiene el Ministerio, ¿usted sabe, por ejemplo, cuáles son los ingresos medios de un autónomo en nuestro país? Porque el Ministerio está diciendo, al rebajar la cotización mínima, va a beneficiar a la mayoría de los autónomos, porque entiende el Ministerio con sus datos que la mayoría de los autónomos no tienen grandísimos ingresos al mes, sino más bien lo contrario, ¿no? Sí, los datos que nos han ido aportando y que provienen del Ministerio de Hacienda nos dicen que 2/3 del colectivo estarían los 2 primeros tramos. Ese sería el grueso de las personas trabajadoras, que es verdad que en los últimos años, pues especialmente con la pandemia, pues ya se imagina usted cuáles han sido los ingresos. Y luego es muy importante que sepamos todos que cuando hablamos de ingresos, hablamos de los ingresos declarados fiscalmente, es decir, que hay que quitar todos los gastos. Digamos, una persona que tiene una panadería, pues a lo mejor factura al mes 10.000 euros, no lo sé, pero resulta que tiene un alquiler, tiene una letra de las máquinas de hacer pan, paga, por supuesto, a todos los proveedores la harina, el agua, etcétera, paga los salarios de los trabajadores, paga su propia cuota. Todo eso se descuenta y a lo mejor resulta que su rendimiento al mes, en vez de 10.000, es de 1.000. Y es sobre eso sobre lo que hay que pagar. Ojo, y hay autónomos también que tienen rendimientos negativos. Muchos los habrán tenido durante este proceso. Y eso también hay que abordarlo. Nosotros lo que proponemos es que ahí se establezca. Y el Ministerio lo está considerando, veremos dónde llegamos, pero una cuota que sería prácticamente simbólica para las personas que no están ingresando. Eduardo Abad es el presidente de la UPCA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, otra de las asociaciones que hoy se va a reunir con el ministro Escrivá, y espero poder saludarle enseguida para poder hablar también de esta reunión de hoy, a la que veo que la secretaria general de UATAE acude con el buen ánimo y la receptividad que acaba de manifestar en este programa. Hay otro asunto, señora Landaburu, en el que están poniendo ustedes el acento, las asociaciones de autónomos, que tiene que ver con la COVID, con la Omicron y con las bajas laborales. El elevado número de personas del sector de los autónomos que han tenido que acogerse a han tenido que dejar de realizar su actividad porque tienen que respetar la cuarentena, sí, al haber dado positivo en coronavirus, para las que también la situación en este momento es de una enorme dificultad. ¿Hasta qué punto está siendo eso un problema grave para el colectivo de los autónomos en nuestro país? No sé si me ha escuchado la señora Landaburu. Perdone, es que se ha metido una compañera suya, una voz me estaba hablando. Pero bueno, le he entendido. ¿Cómo nos afecta el Omicron y las bajas laborales? Pues imagínese. No sé si ustedes han tenido la experiencia, seguro que sí, de haber estado con un contagio estrecho o haberse sentido enfermos, y resulta que hablar con el centro de salud es una complicación eterna, sí, y resulta que no sabemos si te dan el alta y la baja o la vez o en diferido, no se sabe cómo, pero lo cierto es que ningún médico te ve. Pues ante este problema que es burocrático, además de sanitario, pues nos tememos que muchos de los autónomos no están pidiendo las bajas. ¿Y eso qué supone? A nuestro juicio supone dos cosas. Una, por un lado, que ellos no van a recibir prestación, en la medida en que no la pueden, es complicadísimo obtenerla,
no tienen la baja y por tanto las mutuas no les van a pagar esos días, y luego por una cuestión de salud pública, porque al final tenemos un montón de... Es probable que haya gente por la calle obligada a trabajar o que se siente obligada a trabajar porque no puede tener la baja y bueno, con el consiguiente riesgo para los demás. Pero bueno, esto no nos afecta solo a nosotros. Yo creo que en este caso el gobierno y las comunidades autónomas no están siendo lo suficientemente responsables, no se están coordinando y en unas comunidades te dan el alta en la baja, en otras no, en unas te admiten un test, en otras no. Y si esto es complicado para un trabajador que tiene la referencia de su empresa, imagínese para un autónomo que puede tener 30 clientes a los que tiene que justificar que no les presta el servicio con un papel que no tiene. Señora Landaburu, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.